Juan 3:16 al 21, Juan 3:16 al 21. Estoy leyendo de la Reina Valeria contemporánea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído en el nombre de Jesús. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres, las mujeres, la humanidad amó más el pecado. Esas son las tinieblas. Amó más el mundo, esas son las tinieblas, que la luz, que es Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, y la verdad es la palabra de Dios, la justicia de Dios. Todo el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Jesús vino a redimir, Él vino a salvar, pero también Él vino a transformar de una manera revolucionaria la cultura. Esto lo podemos ver a través de todos los evangelios. Jesús manifestó las obras de su Padre y también manifestó las obras del reino de Dios aquí en la tierra. Vayamos a Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Ahí está relatando del momento cuando Juan el Bautista fue arrestado. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Cuando el Juan Bautista se lo llevan a la prisión por estar predicando la palabra del reino de los cielos, que se arrepintiese todo el mundo. Claro, a los gobernantes de esa época no les gustó y se lo llevaron preso. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar. Y decía Jesús, este era el mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra versión dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a la mano. Así que tanto como Juan el Bautista, Jesús, su mensaje era el mensaje del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya el reino de los cielos se estaba manifestando. ¿Y cómo fue que Jesús revolucionó la cultura? ¿Cómo fue que Él hizo esto? Sus palabras y sus acciones iban en contra de las reglas y de los patrones políticos, o sea, del gobierno, religiosos y sociales, que eran lo opuesto a la justicia del reino de Dios. Cuando usted estudia los evangelios y usted escucha los mensajes de Jesús, Jesús estaba confrontando todo lo que era la cultura en ese mundo, comenzando desde el gobierno que oprimía, que abusaba, no reflejaba la justicia del reino de Dios. Él iba en contra de esos patrones religiosos, contra los patrones sociales, de la manera que la sociedad estaba viviendo. Que todo eso era lo opuesto a la justicia del reino de los cielos. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de lo que Dios dice que es bueno y de lo que Dios dice que es malo. Y ninguna de estas cosas se estaba manifestando bajo la justicia del reino de Dios. Él también confrontaba la discriminación, el trato de la mujer. Él confrontó en cada encuentro que Jesús tuvo con mujeres en los evangelios. Él siempre elevó a la mujer a la posición que iba de acuerdo con el diseño y el propósito de Dios para la mujer dentro de su creación. En esa época la mujer era muy vituperada, la mujer era un ciudadano de segunda clase. La mujer no servía para nada como hoy en día en muchos países árabes, musulmanes, se trata a la mujer.
en todos. Pero Jesús vino a romper las barreras de la cultura social y de la discriminación. La discriminación contra los pobres. Él fue en contra de todo esto. Los huérfanos, aún los enfermos. En los evangelios se relata cómo Jesús se acercaba a los leprosos. Y no solamente se acercaba a ellos, sino que Él los tocaba. En aquella época era en contra de la ley porque los leprosos eran seres declarados inmundos. Los religiosos decían no se puede tocar los leprosos. Es más, los leprosos no pertenecían en las ciudades y las aldeas. Eran echados fuera porque los consideraban inmundos, porque decían que era gente pecadora. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó y los tocaba. Él fue rompiendo con toda esquema social y religiosa de esa época. Así Él confrontó la cultura, confrontaba la religiosidad. Él confrontó siempre la religión, la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religión lo único que hace es acusar, condenar. La religiosidad crea orgullo y prepotencia en el hombre y la mujer. La religiosidad crea faraones, dictadores, gente que se piensa que están por encima de otros. Esa es la religiosidad. Jesús se levantó en contra de eso. Él lo predicó. Jesús sinceramente vino a virar el mundo del revés. Inside out. El mundo que él estaba viviendo, pero no solamente el mundo que él estaba viviendo. Fíjese que todo esto quedó plasmado en la palabra de Dios, en los evangelios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos continuar este movimiento contra cultura, counter culture. Eso fue lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Él estableció este movimiento contra cultura para el mundo entero por los siglos y los siglos venideros. ¿Para qué? Un movimiento poderoso donde Él sacudió la cultura. Pero esto tiene que continuar. ¿Para qué lo hizo? Para establecer la justicia, los principios y la cultura del reino de su Padre, el reino de los cielos. Para que toda esfera que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, nos movamos, nosotros podemos reflejar la justicia de Dios, aún en la cultura del mundo. Precisamente la justicia, los principios y la cultura del reino son lo que establecen la salvación y la bendición para naciones, para familias. Establece la voluntad de Dios en la tierra. Si no tenemos la cultura del reino, su justicia, sus principios, no hay salvación, no hay bendición. Por eso fue que Jesús fue en contra de la cultura, todo lo que era gobierno, religión, la discriminación, todas estas cosas. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están aquí en Cristo? Amén. Ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. El día que tú entregaste tu vida y abriste tu corazón a Cristo Jesús para que Él fuera tu único Señor y Salvador, en ese momento tú pierdes tu naturaleza antigua y tú eres una nueva creación. Eso lo declara la palabra y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Quiere decir, lo viejo queda atrás y ahora eres una nueva creación. Eso es lo que es convertirse en un hijo, una hija de Dios, en pueblo de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio nos ha dado el Señor? La reconciliación. Así como nosotros los que estamos en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, con el Padre a través de Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Tenemos que ser los portadores de la reconciliación. Esto no es algo que nosotros nos lo quedamos para nosotros. Claro, la cultura y el mundo quiere apagar ese mensaje.
El diablo quiere apagar ese mensaje, pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios espera de nosotros. Oiga, la salvación no es que un día yo pasé al altar y yo hice la oración de fe y sigo mi vida igual. No, todo cambia, pero cambia para bien. Cambia para bien. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, todo ha quedado atrás. Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores. Diga, yo soy un embajador. Ajá. En nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. 21. Al que no cometió ningún pecado, o sea, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esta es una palabra poderosa. Pero quiero enfatizar ahora por un momento el versículo 20, donde dice somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un mensajero, es un emisario, es un enviado, es un representante de los intereses de una nación o un pueblo. En nuestro caso, nosotros somos los embajadores, los representantes, los enviados del reino de Dios. Porque si tú has nacido de nuevo, Cristo Jesús es tu Señor, es tu Salvador, tú eres un representante y un embajador. Tú estás representando a Cristo sobre la faz de la tierra, en todo lugar donde tú estés, comenzando en tu casa, en tu familia. Eres un embajador de Cristo, allá en tu trabajo, en tu empresa. En todo lo que tú haces, tú estás representando a Cristo. Escuchen, esta es la identidad que Dios le da a sus hijos. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un embajador del reino de los cielos, un representante de Jesucristo. Estas son palabras mayores, y yo espero que esto esté llegando a su corazón, porque mire, no es fácil predicar esta palabra. Yo batallé con Dios por meses, pero cuando el pastor me dijo, te toca predicar el día 22, el Señor me dijo, ya tienes la palabra. Ya tienes la palabra. Y yo le dije, ay Señor, pero esto es un mensaje fuerte, porque ahora la cosa se pone buena. Y yo le dije, Señor, esto está fuerte, pero yo soy obediente a Dios. Yo soy obediente al Señor. Y por eso estoy trayendo esta palabra. No es para que nadie se sienta mal. Es que Dios quiere que yo trajera esta palabra, porque aquí hay gente que necesitan escuchar esta palabra. Amén. Así que dale un aplauso fuerte al Señor. Como embajadores somos los portadores del mensaje del evangelio. Somos los representantes del reino de Dios. Pero vamos a adelantarnos ahora a más de 2000 años, desde la época de Jesús, 2000 años hacia adelante. ¿Qué ha ocurrido con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué ha ocurrido con los embajadores de su reino? Cuando yo hablo de la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de congregaciones individuales. Yo estoy hablando de mundialmente todos los hijos, todas las hijas, todo el pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia de Jesucristo. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ya por muchas décadas hemos estado viendo cómo la iglesia, a nivel de institución y a nivel individual como cristianos, se ha olvidado de ser los embajadores. Nos hemos olvidado de quiénes somos realmente, de cuál es nuestra identidad como hijos, como pueblo. Somos embajadores. Se nos ha olvidado que somos esos embajadores del reino de los cielos, de que somos los representantes de Cristo en la tierra. Hemos perdido nuestra verdadera identidad como hijos. Tristemente, eso es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Estos últimos tiempos están manifestando una iglesia apóstata que acomoda y acepta la cultura de pecado, que promueve
la cultura del mundo. ¿Y quién es el Dios del mundo? Satanás. La palabra lo dice, es el príncipe de este mundo. La cultura del mundo no refleja la justicia, la pureza del reino de los cielos. No manifiesta la palabra de Dios. Entonces lo que está pasando con muchos en la iglesia es que están más en lo que es la cultura, manifestando la cultura del mundo que la cultura del reino. En el mundo hay solamente una cosa, y es el espíritu del anticristo. Eso es lo que lleva el mundo. La cultura del mundo, una cultura de pecado, una de perdición, porque es el espíritu de anticristo y su nombre lo dice, anticristo, opuesto a todo lo que es de Dios, opuesto a todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso en el mundo usted habla las cosas de la palabra a gente que no conoce a Dios y miran a uno como si uno fuera un bicho raro, ¿cierto? Dice, está loco. Otro aleluya, otro fanático, otro loco. Porque el mundo no tiene entendimiento, porque está envuelto, está atrapado, está encarcelado por lo que es el espíritu de anticristo, que es el espíritu que está en el mundo. Entonces hablamos de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Pues una palabra bien interesante, la encontramos en la palabra en varias oportunidades. Vamos a definir lo que es apostasía. Significa abandonar, renunciar, repudiar, traicionar la palabra de Dios y la justicia del reino de Dios. Justicia es lo que Dios ya ha determinado que es bueno y lo que es malo. Esa es la justicia de Dios, de su reino. Ser apóstata es ser desleal a Dios. Porque cuando tú renuncias, cuando tú te haces el chivo loco de lo que está bien o lo que está mal delante de Dios, su justicia, tú te has convertido en un apóstata. Apóstata porque un día recibiste a Cristo, recibiste su palabra, todas las promesas, los beneficios, tuviste un andar. Pero un día dijiste, es que allá en el mundo, tú sabes, hay otros beneficios. Entonces es como cuando un hombre o una mujer son desleales a su esposo o su esposa. Es un adulterio contra Dios. Nuestro pastor, Frank, miles de veces ha dicho desde este púlpito que la lealtad que Dios busca en su pueblo, la única, la mayor virtud es la lealtad. Porque cuando Dios encuentra lealtad en ti para con Él y su reino, Él encuentra una persona confiable del poderle entregar los tesoros de su reino, la plenitud de su reino, las bendiciones de su reino. Pero cuando Él encuentra gente que lo que están manifestando es apostasía, deslealtad, Él retiene, sus manos hacen así. Yo quiero bendecirte. Yo quiero darte, yo quiero estar presente en tu vida, pero tú no me lo estás permitiendo porque tú estás jugueteando con la cultura del mundo. Conociendo lo que Dios espera de nosotros como sus hijos y sus hijas, como su pueblo, su iglesia, nos comprometemos con el mundo y su señor, que es Satanás, el príncipe de este mundo. El mundo es todo lo que se opone a Dios. Esa es la definición del mundo. No es el mundo como el globo terráqueo que desde allá del espacio tiran la foto. Sí, esa es la tierra. Pero el mundo es un sistema cultural, social, religioso que se opone a la justicia, a la pureza y a la santidad de nuestro Dios. Es el espíritu de anticristo. La cultura del mundo llama lo malo bueno y lo bueno malo. La cultura del mundo es pecar, es pecado. La cultura del mundo establece maldición y esclavitud. La cultura del mundo nos lleva a pecar, a ser desleales a Dios. Eso solamente trae maldición a tu vida, a tu casa, a tu familia, a todo tu entorno. El pecado solamente es esclavitud. Cuando practicamos el pecado, eso nos esclaviza al dueño y señor del pecado, que es Satanás. Pero Dios nos quiere libres. Libres. Mira lo que dice Juan 8:31 al 32.
Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Está hablándole a gente que ya se ha entregado, que ha reconocido a Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. O sea, un discípulo de Jesucristo, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tiene que permanecer en la palabra de Dios. Si no, no eres discípulo. Y cuando tú permaneces en la palabra, porque tú conoces la palabra, tú meditas en la palabra y tú dices, Señor, yo quiero hacer tu palabra, entonces ya eso revela lo que es la verdad. Sí, porque hay verdad y hay no verdad. Como hay bien y hay mal. La palabra nos lleva a toda verdad. Y dice Jesús que esa verdad nos hace libres. Nos hace libres del pecado. Nos hace libres. Ya no somos esclavos del sistema mundial. Ya somos los ciudadanos del reino de los cielos. Y eso implica una libertad cuando conocemos la verdad. Juan 8:34 dice así. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, no es la pastora Zaida que te lo está diciendo. Es Cristo, es Jesús. Él lo dijo, palabras textuales. El que comete pecado, el que está en pecado, es esclavo de ese pecado. Y el Señor nos quiere libres. Lo más triste es que los hijos de Dios, el pueblo redimido por la sangre de Jesús, se ha comprometido más con la cultura del mundo que con la cultura y los principios del reino de Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Precisamente por lo que acabo de decir, no permanecen en la palabra. Entonces hay más compromiso con el mundo que con el reino de los cielos. Cuando nosotros hemos sido llamados y nuestra identidad es ser embajadores del reino de Dios, de representar a Cristo en todo lugar donde nosotros estamos. Que nuestra vida manifieste y testifique que nuestro Salvador, nuestro Dios es Cristo Jesús, y a Él le servimos y no le servimos al diablo. Pero la evidencia tristemente es que las iglesias, esta no, otras, han comprometido la palabra. Han acomodado la palabra, porque tú sabes, yo no puedo predicar este mensaje, yo no lo puedo predicar porque se va a levantar gente y se van a ir. Entonces estamos en el negocio de acumular gente. La gente se va a enojar, los famosos se van a enojar. Mire, que se enojen, que se molesten, porque la palabra de Dios tiene que confrontar nuestras vidas. Si tú no eres confrontado por la palabra de Dios, aquí hay un problema muy grave. Yo, la esposa del pastor Frank, soy confrontada diariamente por la palabra de Dios. Porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que trabajar, que tenemos que vencer. Puede ser pecado, como que puede ser el carácter, un área de tu personalidad. No sé, cualquiera que sea. Pero ya nosotros tenemos el poder en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios. Muchos están defendiendo los estilos de vida de pecado. Mire, se lo estoy hablando por experiencia. Esto no fue que alguien me lo contó. Yo lo veo por experiencia, lo escucho en mi propia vida. Donde muchos están defendiendo estos estilos de vida, que se han comprometido con la agenda del infierno, de destruir la vida en el vientre de una mujer. Miren, no hay cosa más triste que una mujer que se dice ser cristiana, pararse yo no sé dónde, porque lo hacen aún en las redes. Es mi cuerpo, yo decido en mi cuerpo. Ay, pero gloria a Dios, yo alabo a mi Señor.
O sirves a Dios o sirves al diablo, pero no puedes hacer los dos a la misma vez. Imposible. O estás con Dios un 100% o no estás nada. La agenda para destruir es la vida en el vientre de una mujer. La destrucción de naciones a través de gobiernos diabólicos como es el socialismo y el comunismo. Y ustedes dicen, y la pastora Zaida ahora va a hablar de política. Mire, yo no hablo de política, yo hablo de gobierno. Porque nuestro Dios es un Dios de gobierno. Y Satanás ha hecho planes y estrategias para destrucción de naciones. Lo hemos visto en el pasado y lo seguimos viendo en el presente. Son gobiernos que destruyen el plan de Dios, que destruyen, va en contra del reino de los cielos y su justicia. Y qué pena y qué lástima cuando uno ve gente que se paran en una tarima y profesan ser cristianos, pero están apoyando precisamente esos gobiernos que solamente proceden del mismo corazón del diablo. Mire, tenemos que tomar una decisión de una vez por todas. O somos los embajadores del reino de Dios. ¿Estamos representando a Jesús o estamos sirviéndole al diablo? Pero no podemos hacer las dos cosas a la misma vez. Así que en este día, si algo tú te llevas de este mensaje, es que tú tienes que tomar una decisión de una vez por todas y hacer cambios en tu vida, cambios en tu familia, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás viendo. Si nada más nos tenemos que meter en las redes sociales. Ay, bendito. En las redes sociales. Mire, a mí me hierve la sangre, pero se me parte el corazón. Y voy a hablar de las mujeres. Pasa con los varones, pero con las mujeres más a menudo, porque yo no sé qué les pasa a las mujeres hoy en día. Es una competencia con las famosas, que by the way, no son cristianas. Lo que postean. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. De esta misma iglesia. Me da vergüenza decirlo. En la manera que se proyectan como objetos sexuales, como un pedazo de carne. Y en el mismo post, gracias a Dios, gloria a Jesucristo. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque hay algo que se llama prudencia. Hay algo que se llama el temor de Dios que vamos a estar hablando. Y es triste, es una pena tan grande. Hay un pueblo que prefiere ser apóstata por la conveniencia personal, porque hay algo, hay una ganancia, hay una agenda personal, no es la del reino de Dios. En vez de pararse firmes en su identidad como embajadores, como los hijos de Dios, portadores de su verdad. Eso es lo que todos nosotros tenemos que ser, los portadores, los mensajeros de la verdad de Dios. Nada más. Y eso se puede manifestar en tus palabras, en tu comportamiento, tu testimonio, cómo tú vives, en tus decisiones. Y todo comienza en casa con la familia. Esta apostasía viene como un resultado de precisamente que no hay temor de Dios. Temor de Dios. Y escuchamos mucho esta expresión. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios sencillamente es honrar, respetar y obedecer a Dios. Porque todo mi ser busca y anhela complacer y agradar a mi Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios. No es que yo estoy buscando complacer al hombre para buscar la afirmación del hombre. Cuando yo digo hombre, puede ser mujer también. No, porque ahí estás comprometiéndote. Cuando yo busco solamente complacer y agradar a mi Dios, su gracia y su favor cae sobre mí, que yo no tengo que mover un dedo para estar complaciendo a nadie ni agradando a nadie. Porque mi vida está llena del temor de Dios. El temor de Dios es la clave
para rechazar la cultura del mundo y permanecer en Dios y su palabra. El temor de Dios va a manifestar la gracia, que es el poder de Dios para conquistar el pecado. Cuando tú le dices: Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, yo solamente quiero servirte, yo solamente quiero obedecerte, yo quiero honrarte con mi vida. Ayúdame, Señor. Mira, ahí viene sobre ti un peso mayor de la gloria de Dios, la gracia de Dios, para tú poder vencer ese estilo de vida que te lleva al pecado. Empieza a romper conexiones con personas que tú no tienes que estar conectado o conectada. Empieza a colocarte en lugares para que tú seas la influencia. Escúchame, el temor de Dios en un cristiano es primordial. Porque cuando somos leales de Dios, somos temerosos de Dios. El honrar y obedecer a Dios te guarda de las mentiras y las lisonjas del diablo. Y esta palabra lisonjas es la misma palabra que se usa en Daniel 11:32. Vamos a Daniel 11:32 para que ustedes vean lo que son las lisonjas. Aquí en Daniel 11:32 está hablando de Satanás. Dice: él capturará con adulaciones. Ahí la palabra adulación es la misma palabra lisonjas. Y ustedes saben lo que son las adulaciones. Son las alabanzas para ganar la voluntad de alguien. Capturará con adulaciones. ¿Cómo trabaja el enemigo? Trae alabanzas. Porque él conoce tu área débil. Él sabe de qué pata tú cojeas. El diablo es bien astuto. Entonces viene con alabanza para ganar la voluntad tuya, para que tú cedas a él. ¿Tú sabes lo que se llama eso? Manipulación. Manipulación. Y así trabaja el enemigo. Dice: para a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, teme a su Dios, ese se mantendrá fuerte y lo resistirá. Así que si tú me dices: pastora, estoy en medio de un ataque de Satanás, del mismo infierno, del diablo, lo que sea, ¿tú sabes qué? Recuérdate lo que dice la palabra, que como tú estás honrando a Dios y tú temes a Dios, tú vas a poder resistir todo ataque del enemigo y la victoria es tuya. La victoria es tuya. Hay algo muy importante que viene con el temor de Dios, y es la transformación. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de redención, de salvación, pero es el evangelio de transformación. Diga conmigo: transformación. Es la transformación por el poder de la palabra y del Espíritu Santo actuando libremente en nosotros, porque estamos llenos del temor de Dios. Esto va a traer transformación. Cuando tú le permites al Espíritu Santo obrar en ti libremente, no es que tú empieces a decirle: ah, no, esta área no, porque a mí me gusta esto. No, eso por ahí, no lo toque, porque es que eso es importante. No, es que libremente. Cuando yo me convertí, llegó un día, me recuerdo claramente, yo estaba orando por mi familia, orando porque yo tenía una lista métrica de toda la gente que yo oraba para que se convirtiera, comenzando con mi familia. Y en un momento dado el Señor me dice: abre tu corazón totalmente, entrégate totalmente. Y yo: ay, pero espérate, yo estoy orando por la salvación de mi familia, ¿qué pasó aquí? Entrégate totalmente, porque quiero hacer algo nuevo en tu corazón. En tu corazón, entrégate totalmente. Sí, porque hay áreas que nosotros reservamos. Ay, porque es tan doloroso exponer esa área. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón totalmente, ay, Dios comienza, su Espíritu Santo, a actuar para transformarte. Cuando tú llegaste a los pies de Jesús, o cuando tú llegas a los pies de Jesús,
Él te recibe tal como tú estás. Tú no tienes que prepararte, tú no tienes que decir, no, es que todavía yo no estoy listo. No, es que hoy es el día. Tú estás listo, tú estás lista. Él te recibe tal como tú estás. Pero lo importante de esto es que como Él te ama tanto y tanto, Él no te quiere que tú te quedes igual. Él quiere que tú seas la mejor versión de ti misma. Él quiere que tú pases por esa transformación para que tú seas ese hijo y esa hija que Él tanto ha soñado. Porque déjame decirte, Él te diseñó, Él te creó, te formó en el vientre de tu mamá. No importa si tu mamá era buena o mala, ahí estaba la mano de Dios formándote. Y dentro de todo eso, Dios ha puesto un plan. Él tiene un propósito con tu vida. Así que tú sabes que es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser transformados. Y parte de esa transformación es entrar en un mover contra cultura. Es imposible decir yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo sirvo al Señor y sigo comprometido con los sistemas del mundo, con la cultura del mundo. Hay un movimiento que Jesús comenzó hace más de 2000 años, un movimiento contra cultura, y su propósito era para que esto continuara. Pero en los últimos tiempos estamos viendo que la iglesia está quedándose atrás en el propósito de Dios de movernos contra cultura. ¿Para qué? Para manifestar la salvación, la redención y los principios del reino de Dios. Todo lo bueno que Dios tiene, que precisamente para el mundo, para aquellos que están atados al mundo, para aquellos que están en vida de pecado. Para eso se nos ha encargado, se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Vamos a Tito 2, voy terminando. Tito 2, versículos 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Diga a todas. A todas. Dios quiere salvar a todo el mundo. Que si se salvan o no, eso es un asunto personal. Eso es una decisión personal. Pero Dios quiere que todos sean salvos. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Mira cómo llama el apóstol a este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Sabiduría, justicia y devoción a Dios. Todo esto, estos elementos, sabiduría, justicia y devoción a Dios, vienen por el temor de Dios. Cuando tú honras y obedeces a Dios en todo, sobre ti va a venir sabiduría. Sabiduría es poner el conocimiento en práctica. Tú vas a reconocer los tiempos. La sabiduría de Dios comienza a fluir. Ya no es tu razonamiento, no, es sabiduría del cielo que procede del trono de Dios. La justicia y la devoción a Dios. Mira lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Tremendo, porque en Tito 2:11 nos dice, se nos instruye, 2:12, se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Ahora miren Romanos, el apóstol Pablo nuevamente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Movimiento contra cultura, counterculture. ¿A quién estamos representando? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El campo de batalla número 1 para todo cristiano es la mente, porque ahí es donde Satanás tira sus dardos. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada por el poder de la palabra. Qué bueno que llegaste hoy a recibir la palabra, porque tu mente comienza a ser liberada, a ser renovada, y es la transformación. Entonces aprenderán, fíjate, cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, es imposible que tú conozcas la voluntad de Dios si tú estás siendo partícipe de la cultura del mundo.
si tú no estás siendo un embajador de Cristo, si tú no estás parado firme en la palabra de Dios, si el temor de Dios en ti no es una llama ardiente, eso es algo que tiene que arder en nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. Y dice buena, agradable y perfecta. Estar en el centro de la voluntad de nuestro Dios es el mejor lugar que nosotros podemos estar, que tú puedes estar. Nuestra cultura es la cultura del reino. Nuestra ciudadanía es del reino de Dios. Yo soy puertorriqueña. Nací en Puerto Rico, crecí en Puerto Rico, mis padres, toda mi familia de allí, de la islita. Pero esa no es mi cultura. Parte de la cultura son los platos, alguna de la música típica, muy linda, todas nuestras naciones latinoamericanas, muy lindo, muchas cosas. Pero hay cultura que nosotros no podemos celebrar. En mi tierra, hoy por hoy se ha levantado un movimiento diabólico y satánico donde han querido pervertir la cultura de mi país, así como muchos países de ustedes. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos de Dios para decir no? Nuestra cultura y nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Le doy gracias a Dios por mi tierra natal. Yo bendigo mi tierra natal, pero yo no pertenezco a la cultura ni pertenezco a esa ciudadanía. Soy ciudadana americana. Legalmente tengo mi pasaporte, pero mi ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de Dios. Y si somos embajadores, tenemos que honrar a nuestro Dios, no a toda la porquería diabólica. No voy a decir más nada porque todavía ahí en las redes la gente se ha encargado de hablar. Pero la verdad es que necesitamos regresar a nuestra identidad correcta como embajadores. Porque este movimiento contra cultura que Jesús comenzó hace más de 2000 años tiene que continuar, porque si no el mundo se está perdiendo. El mundo se está perdiendo. Nosotros somos peregrinos en este mundo, lo dice la palabra. Somos peregrinos en este mundo. Estamos pasando por este mundo por un tiempo muy corto para dejar huellas para la gloria de nuestro Dios.